Mayores dudas no tenemos, mayores dudas no. Yo creo que durante el transcurso de la reunión se pueden ir presentando algunas situaciones, pero hasta el momento, hasta el momento no. Ya tenemos como el material y sabemos que tiene que ser un documento bastante dinámico, que sea entendido por todos los funcionarios, con ejemplos claros y también que sean ejemplos atingentes a la realidad de nuestro municipio. Así que igual hemos preparado, ya hemos avanzado en algunas cositas, así que atentos nomás a lo que se pueda desarrollar en la reunión. Gracias, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Municipalidad de Curepto, por favor. No sé si Giovanni nos puede hablar. Giovanni. Buenos días de Río Hurtado. Ah, perfecto, Río Hurtado, adelante, porque los llamamos y no nos pudimos contactar. Bueno, comentarle, buenos días a todos, que nosotros estamos en el proceso de elaboración del informe diagnóstico. Estamos en esa etapa. Igual teníamos algunas dudas respecto de la información de las encuestas, si una vez que tengamos el informe diagnóstico, si tenemos que también subir y cargar esos resultados, ya que en la encuesta, en la última opción, salieron varias apreciaciones internas que hicieron los funcionarios, y no sé si es recomendable o no adjuntarla en nuestro informe diagnóstico, tan específicamente, que en algunos casos se tocaron temas como muy específicos y apuntando a algún departamento en puntual, en particular. Bien, muchas gracias, Municipalidad de Río Hurtado. Esta reunión es específicamente para la redacción del Código de Ética, por lo tanto ustedes todavía están en el informe diagnóstico. Sí. Yo ahí al lado puse mi celular, contáctate por WhatsApp conmigo para que hablemos más en profundidad del tema. El informe diagnóstico ojalá tenga la mayor cantidad de evidencia, por lo tanto sería bueno que lo tuviera, pero para no alargarme en esta reunión y salirme del tema, te invito gentilmente a que te comuniques conmigo a mi WhatsApp, porque no contesto el celular, porque estoy en reuniones constantes, para que coordinemos a hablar unos 10, 15 minutitos. ¿Te parece? Ya, súper, muchas gracias. Por favor. ¿Hay otra municipalidad que se encuentre realizando el informe diagnóstico? Me gustaría saber si hay otra municipalidad que esté en la misma situación. Bien, ya que no hay ninguna y no parece que no tienen mucha línea para hablar, vamos a comenzar. A ver, esta reunión se trata de los lineamientos en relación al manual. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta etapa? En esta etapa, lo primero que hay que tener en cuenta es que la redacción del Código de Ética tiene que hacerse con el Comité de Integridad. Primer punto importante, la redacción del Código de Ética tiene que tener como participación al Comité de Integridad y se basa en redactar un instrumento simple, un instrumento que tiene un lenguaje coloquial. Por lo tanto, lo que le pedimos de base a todos ustedes, los integrantes de esta reunión, que se encuentran en etapa de la realización de su código de ética, la primera versión, es que el lenguaje que ocupen para redactar sea un lenguaje que lo pueda leer y digerir cualquier trabajador o trabajadora pública. Eso es lo primero que les pedimos con mucha importancia. Por lo tanto, ¿qué elementos hay que cuidar de ese lenguaje? Inclusión, género, ¿ya? Línea en relación, por ejemplo, a pequeños grupos o grupos significativos como grupos de pueblos originarios. Por lo tanto, es bastante necesario que no se nos olvide el o la en las distintas redacciones que tenemos, porque no tenemos solo funcionarios, sino que tenemos funcionarios y funcionarias, y poder también generar una línea de redacción para aquellos grupos que consideramos importantes. Hay municipalidades que tienen muchas personas que son del extranjero
y por lo tanto es necesario que allí hagamos también una línea de trabajo que de alguna manera los incluya. Primer punto importante entonces, que ocupemos un lenguaje simple, un lenguaje coloquial, no un lenguaje técnico, que lo pueda entender cualquier persona, desde la persona que todos los días nos abre la puerta, nos recibe en la mañana, hasta el alcalde o alcaldesa. Esa es la primera mención más importante. Por lo tanto, si es así, el instrumento está dado desde la mayor cantidad de ejemplos. Por ende, el instrumento es un instrumento que abarca los valores, abarca las áreas de relaciones en la organización y abarca las inobservancias éticas. Por lo tanto, cuando nosotros nos toque trabajar o redactar los valores, no requerimos que esa redacción sea semánticamente adecuada, sino que el valor o los valores que son entre 1 y 5 que ustedes tengan una redacción comprensiva y que además se focalice en los ejemplos que podamos dar de ese valor. El manual es un manual que se puede cortar y pegar y ya tienen listo un código de ética, pero ese código de ética que sale de copiar lo que sale en el manual no tiene ningún contenido propio de lo que se les pide a los municipios. Por ende, traten de no generar ese marco o no copiar la redacción, sino que focalizarse en los distintos temas desde los ejemplos que tiene. Río Hurtado nos preguntó, Río Hurtado me parece, o fue que no, sí, Río Hurtado, la directora de control de Río Hurtado nos dice que ella está en la etapa del informe diagnóstico. Fantástica etapa porque los ejemplos que van a salir de aquí son los ejemplos que salieron tanto en la encuesta como en los grupos de discusión. Si yo tengo una pregunta número 6, donde tenemos distintos tipos de temas, algunos específicos, como dijo Río Hurtado, lo interesante es que esos temas los coloquemos de alguna manera en los distintos ámbitos que tenemos dentro del código de ética. Por ende, es muy importante que lo hagan como ustedes consideren, pero que el foco, el centro de cómo redactarlo tiene que ver con que el protagonista o la protagonista sea el no tengo ejemplo. Bueno, de eso se trata, el poder hacer un trabajo en conjunto con el comité. Buscar y crear ejemplos en las distintas áreas. Y esa creación de ejemplos tiene que ver con las áreas que son más riesgosas, tiene que ver con lo que ha pasado en pandemia, tiene que ver con los turnos, tiene que ver con el tipo de persona que tenemos, tiene que ver con la línea geográfica donde estamos, tiene que ver con el marco cultural del que estamos. Por lo tanto, es muy importante que cuando usted se encuentre con el manual no sea una cosa de transcribir el manual colocándole el nombre de ustedes, sino que sea el trabajo de generar ejemplos, la mayor cantidad de ejemplos en cada uno de los ámbitos. Es que yo tengo como 3 ejemplos para un caso, fantástico. Recuerden ustedes que tienen distintos tipos de personal, directivos, administrativos, profesionales, auxiliares, distintos grupos de personas, pueblos originarios, inclusión. Por lo tanto, ojalá que los ejemplos incluyan cada uno de estos ámbitos que estamos hablando, tanto del tipo de trabajo que realizan hasta cuáles son sus nichos. Por ende, es importante que aquel trabajo se haga realmente pensando un ejemplo, sacando del material que tenemos y generando este marco. Primera cosa, lo realiza el comité con el coordinador de integridad. El coordinador de integridad puede que lo redacte mejor o puede ayudar a esa redacción, pero el comité tiene que estar muy presente en los ejemplos que se den.
Eso por un lado. Los ejemplos pueden ser positivos o negativos. Positivo significa que un ejemplo resuelve una situación, ¿ya? Y lo colocamos en el ámbito positivo, aunque en la realidad no lo hayamos hecho de esa manera, no importa. Por ejemplo, si tenemos, a ver, fraude al fisco, y se llevaron plata, y al final al señor o la señora nunca lo agarraron, por decir una cosa, no significa que el ejemplo tiene que terminar así. Usted puede generar una línea positiva en que genere un marco de expectativa positiva a la organización. Eso por un lado. También puede tener ejemplos no tan positivos, en la que dejamos abierta el asunto y decir, mire, acá no tenemos una respuesta oficial o formal de parte de la institución, o la institución no lo resolvió así. Y a partir de eso sacamos también mucha experiencia. Por lo tanto, puede ser un ejemplo anterior en que no hayamos hecho bien nuestro trabajo en este marco o faltaron puntos a abordar, como por ejemplo una denuncia de maltrato, abuso y acoso, de acoso, por ejemplo, que haya salido sobreseída y que en definitiva la persona que denunció se siente absolutamente no tomada en cuenta porque legalmente salió sobreseída. Entonces puede ser que nos haya faltado una patita de generar un marco allí. Entonces, eso puede ser un ejemplo positivo. Tomamos el contenido, la situación, las circunstancias y le generamos un marco de avance hacia lo positivo. Pero también puede ser negativo, en que no lo hicimos, por lo tanto es un aprendizaje, por lo tanto esto quedó en una situación que afectó a la organización y frente a eso podemos tener compromisos de trabajo. Entonces, cuando se realizan ejemplos, pueden ser positivos o pueden ser inconclusos o contar la experiencia abierta que no necesariamente fue positivo, y también incluir un compromiso de la organización. Cuando hay temas que no trabajamos, que nos falta trabajar y que en realidad estamos al debe en ese marco, es importante, más que dar el ideal, que no necesariamente lo vamos a hacer, es dejar el compromiso de trabajo en esa área, de tal manera que prontamente pueda haber un avance a partir del compromiso de la organización en esas materias, ¿ya? Entonces tenemos ejemplos positivos, de buen término, ejemplos que no necesariamente terminan positivamente, quedan abiertos o definitivamente son más bien de un actuar que no fue el mejor. Ejemplos que además de eso tienen compromisos propios de la organización al respecto, que pueden ser compromisos puntuales o pueden ser compromisos generales y que obviamente se va a dar el seguimiento más adelante. Tienen que ser ejemplos que tomen todo nuestro espectro de trabajadores, ya sea trabajadores y trabajadoras del ámbito directivo, profesional, administrativo y auxiliar. Muchas veces dejamos ejemplos de los profesionales y no hacemos muchos ejemplos del plano auxiliar. Eso no está bien. Es muy, muy importante generar varios ejemplos relacionados con las personas que trabajan fuera de nuestra organización, con sus manos, con su cuerpo, en ciertas labores, porque la municipalidad tiene que ver con todo eso. También es importante que hayan ejemplos del ámbito de la educación y del ámbito de la salud. Por ende, una garantía importante que estamos haciendo bien el trabajo es que tengamos ejemplos de cada uno de estos ámbitos en las distintas líneas o temas que vamos a hemos visto en la encuesta. También vamos a trabajar las inobservancias éticas o delitos que pudiéramos tener, y también vamos a trabajar los valores en que ustedes tienen que describirlos, pero esa descripción tiene que ser coloquial y claramente con 1, 2, 3, 4 o 5 ejemplos que la expliquen, ¿ya? El código no tiene que ser enormemente largo, 30 hojas, 40 hojas, a no ser que el código tenga 30, 40 hojas de ejemplo. Ahí sería un fantástico código.
en la medida en que los ejemplos arman el código. El código es un instrumento, el instrumento en sí es un instrumento de consulta. Por lo tanto, mientras coloquemos ejemplos de los distintos estamentos, los distintos grupos, va a ser más consultada porque te da un ejemplo de acción conductual adecuada hacia una línea o una línea común ética que le permite generar su propio criterio a cada una de las personas. ¿Me siguen ustedes? Por lo tanto, es importante que sea así. ¿Cuál es un elemento importante de tener en cuenta? No podemos generar un código que esté lleno de conductas prohibidas, porque vamos a hacer un código que lo único que hace es limitar, ¿ya? Por ejemplo, si en su municipio se venden cosas u otras cosas más de ese tipo, son interesantes, pero recuerden que lo más importante del código es que tenga que ver con su giro, con su visión, con su espíritu, no con situaciones que tengan que ver con un marco de cualquier trabajador que esté en lo laboral, que venda cosas, que compre otras, que también es un elemento importante, pero en definitiva, acá ojalá que los ejemplos tengan que ver con los trabajos que hay dentro de la municipalidad, que tengan que ver con el hacer de la municipalidad para generar una guía conductual y no ser un instrumento rígido de se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe. ¿Me sigue usted? Lo importante con el código es que fortalezca un criterio ético y ese criterio ético es de cada persona. Por lo tanto, el código lo que hace es una guía desde ese marco de criterio ético personal que cada funcionario o funcionaria va a tener cuando lo lea, ¿ya? Tema importante a tratar para todos los municipios que tenemos hoy día presentes. Hemos pasado por tiempos de pandemia. Es muy necesario que los códigos y los ejemplos que ustedes coloquen en el código puedan rescatar situaciones que le han sucedido por la pandemia. ¿Por qué es necesario? Porque son situaciones propias de un marco muy distinto que nos ha sucedido y que de alguna manera reflejan un tiempo que ha sido bastante presionante para los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, es muy necesario que ustedes dediquen muchos ejemplos al marco de la pandemia. Recuerden que los ejemplos son dinámicos. Hoy día vamos a tener una serie de ejemplos y cuando hagamos la actualización del código van a salir muchos más, de tal manera que vamos a cambiar un ejemplo por otro. Por eso, el instrumento es un instrumento que se basa en los ejemplos y va evolucionando en la medida en que evoluciona la organización. Hemos visto que se hace con el comité y con el coordinador. Hemos visto que lo más importante es que tenga un lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Un lenguaje de lo que hablamos todos los días y que todos lo podemos entender. Hemos visto que la base del código, más allá de lo que diga el manual, no es copiar y pegar lo que dice el manual, es generar los ejemplos en cada uno de los ámbitos. Y hemos visto que es necesario que esos ejemplos representen a todos nuestros trabajadores y trabajadoras públicas. Única cosa que vamos a mirar. Además, hemos visto que hay una condición de pandemia que es necesario poder enmarcar. Sexto elemento importante es que quien realiza estos ejemplos es el comité con el coordinador. Por lo tanto, no requiere validación directa del alcalde o de alguna otra persona, pues es el comité quien realiza esto. Frente a aquello, entonces, por favor, altura de mira en el ejemplo. El ejemplo no puede salir con nombre, con apellido, con una crítica específica a una persona. Tiene que ser un ejemplo que sume a la organización, no le reste, pero también que deje expuestos situaciones que han estado en el marco del rumor.
Por lo tanto, vean ustedes cuál es la mejor estrategia, si es de manera positiva, de manera abierta, de manera de compromiso, etcétera, ¿ya? Pero es el mismo comité el que descafeína o cambie un poquitito el ejemplo para que salga de la mejor, con la mejor versión posible. En eso el servicio civil los puede ayudar, yo puedo mirar los ejemplos con ustedes, darles orientaciones cuál es la mejor, en la medida en que ustedes van avanzando si tienen alguna duda. ¿Ya? El código no es un instrumento revolucionario que va a generar todas las líneas, no, es un instrumento que sirve para que a partir de la experiencia nosotros podamos crecer en nuestro criterio y no quedemos con que se puede o no se puede, sino que pensar por qué es bueno hacerlo de esa manera, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Hemos visto 6 puntos necesarios e importantes. Vamos al 7º punto de un código de ética como necesario. Lo importante también del código de ética es que ustedes puedan manejar con claridad los detalles en los cuales hicieron este trabajo. Por lo tanto, la primera etapa del código de ética es de descripción. Es un poco la descripción que ustedes hicieron en el informe diagnóstico. Es muy importante que este código tenga esos datos. ¿Cuántas personas hicieron la encuesta? ¿Cuántas personas hicieron la encuesta en relación a la organización en general? El porcentaje. No importa si no alcanzamos lo que idealmente debiéramos alcanzar, pero tenemos que ser muy transparentes en decir que se hicieron grupos de discusión, qué tipos de grupos de discusión, a quién abarcamos y también las personas es decir, la cantidad de personas que hicieron la encuesta. También decir en qué minuto se hizo y también detallar quién es el comité de ética o de integridad que está haciendo este instrumento. Todos esos elementos tienen que estar en la descripción, ¿ya? Por lo tanto, para que un código tenga fuerza y tenga credibilidad, tiene que tener los datos duros que ustedes tienen ya en el informe diagnóstico. Si esos datos no son tan buenos, no se preocupe, porque igual es representativo en la medida en que detallemos cuál es nuestro universo, ¿ya? Muy importante. 7º, 8º punto importante. El código tiene una etapa primaria, una primera etapa de introducción que considera unas palabras del alcalde o alcaldesa, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que generar una línea allí con el alcalde o alcaldesa para tener sus palabras. La mayoría de las veces, ustedes pueden hacerlo en conjunto con el alcalde, pero a veces el alcalde solo lo puede hacer. Se puede hacer de manera escrita, una introducción muy corta, porque lo que dice el alcalde no es el marco de cómo se hizo este trabajo. El alcalde da algunas palabras generales de su orientación y de su compromiso. Y hay muchas instituciones que han utilizado como buena práctica generar un videíto de introducción del alcalde, donde el alcalde cuenta a viva voz qué le parece a él este trabajo e invita a leer. Por lo tanto, no vean esta carta al alcalde como algo de introducción formal, sino como un acercamiento al compromiso del alcalde o alcaldesa a este instrumento y una invitación real para que sea consultado por los funcionarios o funcionarias públicas. Eso es el marco de este manual. Como les digo, si usted copia y pega el manual, va a tener un código de ética vacío que no va a servir de nada. En la medida en que esto tenga ejemplos, compromisos y marco de acción, va a ser más importante. ¿Ya? Preguntas, porque me falta el último punto para terminar. Preguntas, por favor. No hay preguntas buenas. ¿Ah? No, por acá, por parte de la Municipalidad de Quillota, me queda súper claro. Y creo que además con el manual va a quedar mucho más claro aún. Muchas gracias, Daniela.
Va a quedar más claro. Bueno, entonces voy a ir al último punto. Gracias, Municipalidad de Quillota, por tu gentileza de decirme que no hay pregunta. El último punto importante. El código de ética no es solo preventivo, porque todo lo que vamos a hacer, de ejemplo y todo, genera la prevención de una conducta inadecuada o una conducta nebulosa o una conducta de plano de una observancia ética. El código de ética también es detectivo, estimado colega. Y como es detectivo, nosotros tenemos que colocar en el código de ética cómo vamos a generar la detección de inobservancia ética. Eso significa cómo vamos a observar y vamos a construir esa detección. Y esto se hace a partir de canales de denuncia y de consulta. Por lo tanto, ustedes tienen que dejar expuesto allí qué tipo de canal de denuncia y de consulta cada funcionario y funcionaria pública tiene para poder identificar, denunciar o consultar materias de integridad. La mayoría de ustedes colocan un mail, no es el mejor canal, para nada. Preferimos que haya un canal formal, que sea un canal que tenga el resguardo de la intimidad de quien denuncia y quien es denunciado. Pero si eso no lo tienen, busquen una forma de generar un canal de denuncia por el minuto y coloquen como compromiso futuro el construir un canal de denuncia mucho más formalizado, más automático, ojalá en intranet o en la misma página, para que los funcionarios o funcionarias puedan generar la consulta y la denuncia pertinente, ¿ya? Por lo tanto, allí es importante, nosotros les vamos a dar un párrafo que peguen allí, que diga por qué es importante la conexión con el marco legal, porque la sanción tiene que ver con el marco legal, pero para ustedes está mirar y trabajar internamente, no necesariamente con el comité, sino con los especialistas de su organización, cómo puede un funcionario o funcionaria pública por el momento consultar o denunciar en estas materias. Por ende, yo dejé mi celular, lo anoté más arribita, por favor, si tienen alguna duda en este punto que es más de desarrollo, conversémoslo, de tal manera de que ustedes se sientan apoyados, posiblemente no lo tienen todavía realizado en desarrollo, pero es interesante el compromiso de avanzada en este tema en particular. Bien, viendo todos estos puntos, dejo abierta la palabra, de eso se trata esta reunión, de primero decirle, el instrumento solo no sirve, es una guía, por lo tanto lo más necesario es que aquí nos focalicemos en los ejemplos y los compromisos, reflejando a todos nuestros trabajadores y trabajadoras públicas. Van a tener ese manual prontamente. Cualquier duda está mi celular, pero por WhatsApp, porque no contesto de otra manera. Y además es necesario que se genere una línea de detección que se coloque como incipiente para lo que venga, a no ser que ustedes ya estén trabajando en esa línea de detección. Gracias, adelante, te doy la palabra. Muchas gracias, súper clara la exposición, Daniela. Mi tema era pedirte que listaras rápidamente, como lo hiciste recién, los 8 puntos. Yo tengo primero la redacción del Código de Ética para el Comité de Integridad. Segundo, el documento debe ser simple y el lenguaje coloquial. De ahí me salto al tercero, que deberá ser un documento comprensivo y que se focalice en los ejemplos. No sé si me salté. Dale, no, vas bien. Que los ejemplos pueden ser positivos o negativos. Me falta el cuarto. Ya, mira, allí es ejemplos que pueden ser que se resuelva bien finalmente, ejemplos que queden abiertos, que no ponen ninguna línea, muestra solamente la situación y eso da para hacer otra cosa, o ejemplos definitivamente que se resolvió más o menos nomás y nosotros queremos ser súper transparentes porque eso se vio en el rumor y por lo tanto yo lo quiero colocar, ¿ya? Ya. Cuando son ejemplos que quedan abiertos,
o cuando son ejemplos que son no tan positivos. Lo importante es que haya una línea de compromiso de la organización. Ya. También puede ser cuando sean positivos, pero más en estos dos casos de ejemplos, ¿no? Por lo tanto, uno puede mezclar ejemplos que terminan bien, ejemplos que quedan abiertos con compromiso, ejemplos que son de un aprendizaje que no nos fue tan bien, pero hay un compromiso atrás del trabajo. Ahora, ese compromiso es un compromiso que puede ser puntual con la situación o puede ser una política dentro de la organización. Cuando decimos puntual de la organización, que se basa en un procedimiento determinado. Cuando se dice como una política, es que tú vas a analizar ciertas líneas de trabajo y vas a luego exponer esas líneas de trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de los ejemplos, puedes tener de distintos tipos. Ahora, esos ejemplos, y ese punto puede faltarte el cuarto, que tiene que ver con que los ejemplos deben representar a los distintos tipos de funcionarios y no hacer ejemplos solamente con los profesionales y no hacer ejemplos con los directivos, por ejemplo, o no hacer ejemplos con los técnicos, o con el área de educación, o con el área de salud. Por lo tanto, allí hay que hacer un esfuerzo importante y mientras más ejemplos es mejor. Ese es el cuarto punto. El quinto punto tiene que ver con el lenguaje, que lo dijimos, la inclusión de distintas cosas. El sexto punto tiene que ver con el marco de generar una detección, una línea detectiva dentro del código que dé cuenta de que no el código solamente es preventivo, sino que hay una línea donde los funcionarios pueden ser activos. Y por lo tanto, ahora, si uno no la tiene resuelta, coloca una forma por el minuto y coloca el compromiso, y ahí está el compromiso de generar un canal de denuncia y consulta con ciertos niveles de marco, como que sea cuidando la intimidad del denunciante y el denunciado, más bien automático y no que lo vea una sola persona, ¿te das cuenta? Y otros resguardos que podemos trabajar. Esos son los puntos más importantes del código. No sé si te ayudó, Graciela. Ya, con eso me queda claro. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Francisca, me parece que está levantando la mano. Sí, hola, ¿cómo están? Yo de la Unidad Regional de Coquimbo, te quería consultar el video, como está grabado, ¿dónde va a quedar? Porque estaría bueno complementarlo con el manual, con estos puntos que le comentaste a Graciela. Francisca, ¿qué instituciones de tu área, de tu RS, están en esta etapa? Está conectado a Río Hurtado. Río Hurtado, perfecto. Mira, yo creo que posiblemente a cada una de las municipalidades les van a decir dónde está este video porque está siendo grabado por la Contraloría General de la República. Pero es más bien para las instituciones que vinieron a esta reunión, porque en el fondo lo interesante es, como bien dices tú, muy bien dices tú, se pueda compatibilizar con el manual. Si alguien lo ve y no ve el manual, se va a perder y a veces nos pasa que ven solamente el video y no pescan el manual y también se desordena porque el manual tiene ciertas líneas de trabajo que son importantes seguir, ¿ya? Así que vamos a hacer lo posible, Francisca. No te puedo dar la respuesta porque no soy de la Contraloría, pero vamos a ver que pueda estar claramente establecido dónde queda, pero quede en algún lado. No te puedo Sí, porque yo en verdad pienso que cuando uno lee el manual y tú has desarrollado punto por punto, es más fácil apoyarse con ciertas dudas que uno pueda tener. Entonces yo creo que sería re interesante que se pudieran conseguirse el video y como tienen el listado de las municipalidades que se conectaron ahora, poder enviar ese video. Yo creo, pues, le voy a comentar a Nayanet a ver si lo podemos hacer así. Gracias, Francisca. Gracias, Daniela. Ana María Rivera, tienes la manito levantada. Daniela, mira,
Mi consulta es la siguiente, si nos puedes explicar un poquito respecto a la etapa que viene después, cuando ya tengamos como comité redactado el documento, la propuesta preliminar. ¿Cómo opera y quién la revisa? ¿Quién de la alianza la revisa? Después si se sube a la plataforma de la Contraloría. ¿Cómo es esa parte? Ya, perfecto. Nicole, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Sí, mi duda tiene que ver con respecto a los plazos. ¿Cuánto plazo tenemos para la redacción con el comité de este documento? Gracias, Nicole. También te voy a contestar. ¿Hay alguien más que tenga la mano levantada o estamos todos para contestar estas dos preguntas que van hacia el mismo lado? Me parece que estamos todos. Bien, Ana María y la otra colega, gracias por la consulta. Miren, lo que viene después es que ustedes hacen una primera versión. Es decir, hacen la versión oficial en el fondo. Hacen todo, tiran toda la carne a la parrilla, lo redactan perfecto y esa redacción que tienen la vemos con el programa de las Naciones Unidas, Nicole y Anita María. De tal manera que nosotros no somos la que validamos, Ana María, sácate la palabra de la cabeza. Yo no puedo validar algo que yo no puedo construir. Por lo tanto, lo que hace el Servicio Civil con el programa de las Naciones Unidas es revisar que cumplan los estándares básicos internacionales en relación a un código conductual. ¿Ya? Por lo tanto, le vamos a decir, mire, a usted le falta realmente, usted tiene que colocarle más acá y acá, esto nos parece que puede ser redactado distinto, pero en definitiva ese alcance el estándar mínimo que requerimos para que sea un código de ética básico, ¿ya? Eso es lo que nosotros te damos como orientación, pero nosotros no validamos la información. Eso que te quede muy claro, porque es propio del trabajo que ustedes tienen, ¿ya? Esa es la etapa que viene. ¿Qué hacemos nosotros? Revisamos esos códigos, les hacemos la retroalimentación y ustedes hacen los cambios necesarios o el desarrollo necesario. Eso es lo que viene. Luego de aquello, el código entonces tendría la información necesaria, ya después de habernos hablado con nosotros y haber tenido todos estos avances que nosotros podemos sugerir. Luego de eso ustedes pueden editar su código. Ya es el código general y por lo tanto cuando hablamos de edición es que el código obviamente va a tener una forma, un fondo, colores, líneas, diseño, que es importante que ustedes vean cuál es la mejor. Hay municipios que han hecho unos diseños fantásticos, allí puede haber un video de la introducción del alcalde, que suena muy bonito. Hay otros que han hecho un video general después para el lanzamiento. Eso depende de cada uno y ahí tendremos la reunión que corresponde. Pero esos son los pasos que vienen a seguir. Luz María parece que tiene la mano levantada. Cuéntame. No, no tiene la mano levantada, parece, la luz se quedó como pegadita, seguramente. Entonces, ya. ¿Me escuchan? Ya. Sí, Ahí en el sitio de la Alianza, donde están las capacitaciones, también hay material, alto material bibliográfico, y habían unos códigos de ética de la etapa anterior, ya que se hicieron ya, están redactados. Esos serían como ejemplos que podrían ver cómo se armaron, porque ya esos fueron aprobados, o sea, fueron revisados, fueron aprobados en las municipalidades, etc. Ya, yo le sugeriría, gracias Luz por la pregunta, yo le sugeriría lo siguiente, y desde el fondo de mi experiencia, que no es poca, focalícense en el manual y en los ejemplos de ustedes. No miren otras y otros, porque se van a confundir o van a copiar ejemplos. Nos ha pasado. La construcción de un código no es comparable con otra organización que ha tenido un desarrollo y un tiempo absolutamente distinto. Anteriormente fueron 14 instituciones que hicieron sus códigos en el ámbito municipal en un periodo absolutamente diferente, con un marco distinto. Por lo tanto, yo les sugiero a cada uno, como bien dijo Francisca Sánchez, que miren el manual y puedan mirar esta grabación,
porque la real construcción de un código tiene que ver con el trabajo que ustedes hagan con su comité. Y frente a eso, no hay nadie que les pueda ayudar más que ustedes y la motivación en hacer la mayor cantidad de ejemplos. Así que puede ser que luego, para las etapas posteriores, pueda servir en el plano de la editorial, en el plano del marco. Luego que tengamos ya listo este manual, poder mirar otros, pero en este caso en particular, claramente preferimos que lo hagan ustedes. Hay instituciones que han copiado y pegado ejemplos de otros municipios para hacerlo más rápido. Graso error, graso error. Por lo tanto, les sugerimos que por favor se focalicen en esta grabación y en el manual y pregunten todo lo que consideren necesario preguntar. Aquí vamos a estar atentos y gustosos de poder ayudar en esta etapa. Lo más importante es la construcción de la mayor cantidad de ejemplos. Samuel, tienes arriba tu mano. No se escucha, Maule. No se escucha. No se escucha, Maule. Si quieres me pones el contenido de tu pregunta en el chat porque parece que no... Si quieres me lo escribes en el chat y así yo puedo ver, o por lo menos el tema. Yo tomo el tema que tú me dices. Dame un poco la línea para poder ver allí. ¿Cuál es el plazo para esta? Gracias, Samuel, te lo agradezco. Yo sé que, yo creo que no llamas. ¿Ah? Es Fabiola. ¿Perdón? Quien está en la video no es Samuel, es Fabiola, por si acaso. Es que parece Samuel abajo, pero es Fabiola. Gracias, Francisca. Bueno, Fabiola, ¿cuál es el plazo? El plazo tiene un tiempo determinado que se lo vamos a hacer saber a este grupo. Debiera ser por lo menos 2 a 3 semanas de trabajo en estos temas. Pero lo más importante es que ustedes se junten con su municipio. Si dejan esto para después, es largo. No es largo en términos que vayan a escribir tanto, pero sí es largo en términos que se tienen que juntar a mirar el marco de pandemia, a mirar los distintos tipos de ejemplos, a construir esos ejemplos. Por lo tanto, vamos a enviar un correo, el tiempo más o menos son 3 semanas de redacción, Fabiola, ¿ya? Pero vamos a dar un tiempo específico donde le dijimos hasta esta etapa, hasta este tiempo lo vamos a esperar. ¿Les parece? No se descuiden. Este es el trabajo más fuerte que tenemos. Esta es la etapa en que requerimos realmente juntarnos. Y más de una vez, muchas veces. Por lo tanto, por favor, les pido que tengan una especial conexión con sus comités para poder realizar este trabajo, ¿ya? Bien, después de todo esto, me parece que podemos ya dejarlo hasta acá. Como les digo, vamos a enviarles el manual, ojalá con la grabación, como dijo Francisca. Obviamente tienen mi celular, por favor, por WhatsApp para poder coordinar unos minutitos en sus dudas y estén atentos para poder tener nuevo la fecha. Lo más importante es que se dediquen a generar la mayor cantidad de ejemplos posibles propios de su organización, de los distintos estamentos y de la cultura que también puedan tener, como su idiosincrasia y realidad geográfica. No es lo mismo Río Hurtado que Arica, y por lo tanto es muy necesario que ustedes puedan colocar. Si hay algo que quieran innovar,
pueden innovar, pueden generar líneas distintas, además de las que allí están como básicas. Pero les pido que no se olviden de los canales de denuncia y de consulta. Al final lo podemos ver juntos y también, obviamente, generar un lenguaje coloquial. No me sirve de nada un valor que diga todos los funcionarios de la municipalidad de Maule son respetuosos. No nos sirve, porque eso significa que cómo somos respetuosos, cómo bajamos a la realidad eso. ¿Qué significa ser respetuoso? ¿Me te das cuenta? Estás dando además una declaración de principio, no estás hablando de el cómo uno es más comprometido, respetuoso, transparente, profesional o cualquiera que sean los valores. Lo importante es cómo en la práctica los llevamos desde la educación, desde salud, desde los auxiliares, desde los directivos. ¿Me entienden? Esa es la idea. Y por lo tanto, les vuelvo a decir, copiar y pegar es una mala fórmula, sí es una buena fórmula que ustedes puedan generar la mayor cantidad de ejemplos. ¿Cuándo será otra capacitación para las comunas? Yo creo que vamos a instaurar una línea de capacitaciones, pero en el caso particular de esta línea, Subdere nos dice cuáles son los municipios que están en esta etapa y con ellos vamos haciendo reuniones. Posiblemente vamos a hacer otra reunión antes de las 3 semanas para que ustedes puedan consultar y para que ustedes puedan orientar después de haber leído un poquitito el manual y tener algunas consultas para que también nosotros podamos ayudarles. ¿Les parece? El tema de la presencia en los municipios de Maule, Fabiola, lo tendrás que hablar con la persona que es encargada de aquello. Yo no tengo esa información. Posiblemente Subdere, contáctate con tu contacto de Subdere, te puede dar mayor información. Si no hay más consultas, lo podemos dejar hasta acá. ¿Les parece? Sí, muchísimas gracias por la asistencia y espero que haya sido de utilidad esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Que estés bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.